lo que es una función. Bueno, cuando se les viene a ustedes o cuando se les pregunta la palabra función, ¿qué es lo que ustedes entienden por este término? A ver, alguien que me diga, yo entiendo por función esto, sin importar si hay algún error, no se preocupen, la idea es que aprendamos todos. Para ustedes, ¿qué significa función? ¿Alguien que pueda decir? La realización de una tarea o Una actividad, la realización de una actividad. La realización de una actividad. Bueno, y Una relación en algo. ese es el término, muy bien. Bueno, realmente el término adecuado para cuando nosotros trabajamos función es que se hable acerca de correspondencia, que le corresponde hacer algo. Entonces, el término de correspondencia es presentado en muchas situaciones. Y es por eso que nosotros tenemos el término función. Hay un micrófono encendido, siempre les cuento para que ustedes sepan. Entonces, por ejemplo, en el caso de función, la palabra correspondencia es lo que viene a nuestra mente. Por ejemplo, en el caso de aquí, a cada libro de biblioteca le corresponde un número de páginas. A cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento. Esa es una correspondencia. O sea, que en este caso la función tiene que tener un sentido de correspondencia. Por eso nosotros decimos en matemática, no separándonos de la situación real, de que aún si nosotros tenemos un conjunto de ¿cómo se llama? De dominio, que por eso lo vamos a llamar a este conjunto D, que va a ser el dominio, y este va a ser el conjunto D, que va a ser la correspondencia, el rango prácticamente. Entonces, a un término de X le va a corresponder un término de Y en esto que estamos señalando en esta situación. Sin embargo, hay una definición que el libro tiene para el término función. Lo voy a copiar tal como está para que ustedes lo puedan visualizar. Y la definición de función nos lo señalan de la siguiente manera. Una función f de un conjunto D a un conjunto de E, es una correspondencia que se le asigna a cada elemento de X en el dominio, exactamente un elemento Y en el rango, que sería en este caso. O sea que independientemente de las funciones que nosotros vamos teniendo acá, yo voy a tener una correspondencia. Por ejemplo, en el caso de aquí, si yo tengo W, X, Z y A W le va a corresponder una función. A X le va a corresponder una función de X. A Z le va a corresponder una función de Z. Y a A le va a corresponder una función de A. O sea, que cada uno tiene una correspondencia. Entonces, para muchos casos, simplemente podemos recordar que el dominio es el conjunto de los valores de X y que la imagen que en este caso sería el conjunto Y, son los valores de Y, prácticamente, lo que vamos observando en esta situación. Entonces, nosotros podemos decir de que al dominio le corresponde un valor en el rango, pero eso es a lo que nosotros llamamos función, a la correspondencia que hay entre las dos situaciones que nosotros tenemos acá. Bueno, miremos algunos ejemplos acerca de esto. Vamos a ver. Este tema sí es un poquito largo, pero es importantísimo porque aquí es donde nosotros empezamos a ver ya conceptos importantes para todo lo que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos estudiado en este momento
es un precálculo prácticamente. Entonces, miremos la indicación que nos estén dando acá. Dice, si tenemos que la función es esta, encuentre prácticamente las siguientes correspondencias. Entonces, aquí prácticamente me dicen que f de x es igual a menos x al cubo menos x al cuadrado más 3. Y nos piden que encontremos f de menos 3. O sea que en este caso, cuando x vale 3, menos 3, vamos a tener un valor de y. Y ese es el que vamos a encontrar en este momento. Eso significa que ahora en los valores de x vamos a sustituirle estos términos que estamos observando acá. Entonces, por ejemplo, menos 3 al cubo es 27, menos 27 con el signo negativo, nos queda más 27 prácticamente. Vamos a ver. Menos 3 al cuadrado es 9, con el signo negativo es menos 9 más 3. Entonces, aquí, 27 más 3 son 30, y 30 menos 9 es 21. Bueno, entonces, aquí ya tenemos una situación. Cuando x vale 3, a y le va a corresponder el valor de 1, que eso es lo que estamos diciendo aquí. Cuando x vale 3, menos 3, a y le va a corresponder el valor de 21. Prácticamente lo que estamos viendo en esta situación. Miremos la siguiente, f de 0. O sea que cuando tenemos 0 en x, ¿cuánto va a ser lo que se le va a corresponder el valor en y? Pues si ustedes utilizan su calculadora y sustituyen todo esto, les va a quedar 3. Que ese sería el resultado, porque 0 al cubo nos da 0, 0, 0 solo nos queda el 3. Y miremos el siguiente, que sería el 2, que sería menos 2 al cubo, 2 al cuadrado, más 3. 2 al cubo es 8, aquí nos quedaría menos 8 por el signo negativo. 2 al cuadrado es 4, o sea, sería menos 4 más 3. Entonces, si yo resto estas expresiones o opero estas expresiones, menos 8 menos 4 me va a dar como resultado menos 12. Y menos 12 más 3 nos va a quedar menos 9. Aquí para cuando x es un valor de 2, a y le va a corresponder un valor de menos 9. Que esa sería la correspondencia en estas funciones. Entonces, este sería el inciso A, inciso B, inciso C. ¿Dudas? Por favor, pueden hacer sus consultas en este momento. Bueno, yo creo que hay alguien que lo escribió. Muy bien. Continuamos entonces viendo otra situación. Vamos a ver si tenemos para, por ejemplo, hagamos la número 4. Igual va a ser el mismo procedimiento, solo que aquí vamos a ir sustituyendo así. O sea que en este caso nos quedaría f de menos 2, que sería menos 2, menos 2, menos 3. O sea que aquí nos quedaría menos 2, menos 5, quedándonos el resultado de 2 quintos. O sea que cuando x vale menos 2, y vale 2 quintos. En 0, nos va a quedar 0, 0 menos 3. Aquí nos queda 0 partido menos 3 y 0 dividido dentro de menos 3 nos queda 0. Y por último, tenemos cuando es 3, nos quedaría 3, 3 menos 3, aquí nos quedaría 3 y 3 menos 3 nos queda 0. Ahora, un número dividido entre 0, esto es indeterminado, no se puede determinar el término en este caso. Bueno, es algo muy similar a lo que hicimos. Vámonos a este número. Aquí tenemos una instrucción específica. Nos dice de los ejercicios del
del 5 al 10 dice si A y H son números reales, encuentre, nos dice. Ah, hubiera copiado la otra parte también. Encuentre, y aquí nos da inciso A hasta la F. Quiero enfatizar que esto es desde las 5 hasta las 10 lo que nos están pidiendo esto. Entonces, vamos a copiar la número 6. Voy a resolver 2 para que quede como constancia de o ejemplos para la actividad. Entonces, aquí nos dice si A y H son números reales, encuentre todo esto y acá nos dan la función. Entonces, miremos el inciso A. El inciso A dice f de A. ¿Qué significa esto? En lugar de colocar X, le vamos a asignar al valor de X como A. Entonces, aquí nos quedaría 1 menos 4A. Estos no se pueden sumar ni se pueden simplificar porque no son términos semejantes, por lo tanto, ahí queda. Así va a quedar el resultado. El inciso B nos dice f de menos A. Entonces, en lugar de colocar ahora X, vamos a colocar menos A. Entonces, aquí sí tenemos un producto que nos quedaría menos 4 por menos A, nos daría más 4A. Aquí sí, lo único que podemos hacer es multiplicar estos dos valores y nos queda esta expresión que no la podemos sumar porque no son términos semejantes. Entonces, ahí quedaría la expresión. Nos vamos al inciso C. Miremos el inciso C. Nos dice menos f de A. Ah, bueno, yo ya tengo f de A. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por menos 1 a lo que nos quedó en f de A. Entonces, aquí nos quedaría menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 4A, nos quedaría más 4A. O sea, lo único que podríamos hacer aquí es ordenarlo, nada más. O sea, que nos quedaría para dejar el positivo primero y el negativo después. El inciso D nos dice FA más H. ¿Qué significa esto? Que en lugar de X vamos a poner A más H. Entonces vendríamos, en lugar de X, dijimos que íbamos a poner A más H. Aquí sí puedo realizar un producto. Vamos a ver. Menos 4 por A es menos 4A y menos 4 por H sería menos 4H. No puedo reducir nada más. Ahí quedaría nuestra expresión. Entonces nos vamos al inciso E, que es F de A más F de H. Ah, bueno, yo ya tengo quién es F de A. F de A es 1 menos 4A. Ahora, f de h sería lo mismo que el f de x, solamente que le vamos a sustituir, en lugar de x, le vamos a sustituir h. Si se dan cuenta, yo puedo sumar estos dos valores, porque son términos semejantes, o sea, no tienen literal. Entonces, 1 más 1 me quedaría 2, menos 4a, menos 4h. Y ahí terminaría el inciso E. Nos vamos al inciso F. Quiero comentarles que este inciso F, utilizando límites, pues esto ya se estaría como una derivada prácticamente. Si utilizáramos límites, ya sería... bueno, vamos a poner F de A más H, F de A más H, menos F de A. Aquí nos dan la indicación que H es diferente de 0. Bueno, ¿quién es F de A más H? F de A más H lo tenemos aquí, que es 1 menos 4h. Ahora, menos f de a, eso lo tenemos aquí, que es 4a menos 1. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de h. Entonces vamos a copiar nuevamente esta expresión y vamos a reducir términos. Este sería el inciso F, ¿verdad? Por ejemplo, 1 menos 1, si yo opero estos porque son semejantes, se cancelar. 4A también. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 4h partido h. Y según, si yo tengo un valor que está multiplicando y está dividiendo, estos se pueden cancelar. Por lo tanto, el resultado de esto solamente me queda el menos 4. Y ahí terminé. Eso sería todos los incisos que tenemos que hacer para estas expresiones. Muy bien. Vamos a resolver otro ejercicio más. Esta sería la número 6.
Ahora vamos a resolver la siguiente, que sería la número 8. Ingeniero, perdón, ¿le puede regresar? Muy bien, esta vez no te da pena. Me indica cuando ya, por favor. Gracias, señor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a copiar ahora la siguiente, que sería la número 8. Vamos a ver. Serían los mismos incisos, vuelvo a repetir. Entonces vamos a partir de acá. Sería el inciso A, sería f de A. ¿Qué decimos acá? En lugar de X vamos a sustituir el valor de A. Aquí nos queda igual, o sea, no hay ningún problema. El inciso B, que es f de menos A. Aquí sí vamos a sustituir, en lugar de X vamos a poner menos A, entonces voy a poner menos A al cuadrado. Pero si ustedes operan esto, menos A por menos A, nos va a quedar A al cuadrado. Este sería el resultado, o sea que nos quedarían iguales. Miren, f de A es igual a f de menos A. Esto es algo muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Aquí sería menos f de A. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar por menos 1 a lo que nos quedó en f de A, que sería 3 menos A al cuadrado. O sea que aquí nos quedaría menos 3 más A al cuadrado. Entonces solamente vamos a ordenar para dejar al positivo al inicio. Ya tenemos esta expresión. Nos vamos con el D. Aquí nos da f de A más H. ¿Qué significa esto? Que en lugar de X vamos a poner A más H. Pero aquí esto sí va a cambiar bastante. Porque tenemos un exponente al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que utilizar el producto notable de un binomio al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Porque este es un binomio al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar ahora el menos 1 por esto. Nos quedaría menos A al cuadrado menos 2AH menos H al cuadrado. Ya no puedo hacer más porque no hay términos semejantes acá, por lo tanto aquí se quedaría la expresión. Y por último, penúltimo, el inciso A, que es f de A más f de h. Que f de A ya lo tenemos aquí, que es 3 menos A al cuadrado, más f de h, que sería lo mismo, solo que en lugar de A sería el h al cuadrado. Podemos sumar estos dos términos, porque son, se pueden hacer una suma entre ellos. 3 más 3 nos quedaría 6, son semejantes. Y esta expresión que tenemos acá. Ahora sí nos vamos con el f. En el f nos presentan f de a más h menos f de a, todo esto dividido dentro de h, siempre que h sea diferente de 0, que eso nos lo indican claramente acá. Entonces, vamos a sustituir estos valores que tenemos acá, porque esto ya tenemos valores que fuimos trabajando conforme fue pasando el tiempo. F de a más h es 3 menos a al cuadrado menos, no, vamos a ver, permítanme, perdón. Creo que, sí, 3 menos a al cuadrado menos 2AH menos h al cuadrado. Menos f de a, eso lo tenemos aquí, es más a al cuadrado menos 3. Y todo esto dividido dentro de h. Miremos qué se puede cancelar. El 3 con el 3 se puede cancelar. El a al cuadrado con el a al cuadrado se puede cancelar también. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 2AH menos h al cuadrado partido h. Sin embargo, aquí podemos observar un factor común. ¿Cuál es el factor común que tenemos aquí? Pues sería el h, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría menos 2a menos h, todo esto dividido entre h. Pero como este está multiplicando y este está dividiendo, se pueden cancelar. Por lo tanto, nos quedaría que f de a más h menos f de a, todo esto dividido entre h es igual a menos 2a menos h. Ese sería nuestro resultado para esta expresión. Bueno, ahora sí. Nos vamos a la hoja de trabajo.